Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión a nivel de Lima Metropolitana y más allá de las fronteras por las redes sociales. Una vez más estamos ubicados en esta parte del camino para hablarles sobre lo que acontecerá dentro de pocos días, la temática política en medio de la Semana Santa, en medio del recogimiento que se ha tenido a nivel interno acá en el Perú y a nivel mundial también para el cristianismo. Pues más allá de la meditación, pues en el Perú hay una temática que seguramente marcará los próximos 5 años. Es la temática política, quiénes van a ser los personajes que van a ocupar puestos a nivel de lo que significa, por ejemplo, el Congreso de la República, ni hablar del el sucesor en este caso, Sagasti, que es el presidente que tenemos en la actualidad en Perú. Vamos a deliberar algunas temáticas al respecto, gracias a nuestro panel y gracias a nuestra invitada. Nuestra invitada es candidata al Congreso de la República del Perú por los peruanos en el exterior. Ella se llama Manuela Bastidas y representa al partido Juntos por el Perú, que está con el número 1. Esto nos indica que de los candidatos, que son seguramente varios, pues ella es la número 1. Vamos a escuchar a la número 1 por este partido. Y una mujer, como siempre, reivindicando el papel de la mujer en estos tiempos, que mejor que tenerla contada desde un lugar lejano, Milano, Italia, ¿no? Desde Italia está ella conectada y agradecemos por haber tomado esta travesía de comunicarse con el mundo. Pero también para que sea más universal nuestro programa, pues estamos conectados con Nueva York, con Eladia Montañez, como de costumbre, una de nuestras panelistas. Estamos con Miguel Mosquera Pans desde Galicia, España. También tenemos desde Caracas, Venezuela, a Rigoberto Arica, para enterarnos algunos detalles de lo que va a acontecer en materia política con incluso los peruanos que van a votar, porque en automático la candidata va a representar a los peruanos en el exterior. Y vamos a ver si efectivamente pues hay quórum por parte de la audiencia a nivel internacional. Más allá de lo que hablemos, lo más importante es destacar el solo hecho de tener este encuentro gracias a la magia de Internet. Llegamos, por ejemplo, a nivel de los conos de nuestra ciudad capital, el cono este, hacia el distrito de San Juan del Urigancho, Ate Vitarte, hacia el cono sur y hacia el cono norte. Megaplaza, Plaza Norte, el Mall del Sur, bueno, por todas estas zonas estamos ubicados gracias a la autopista de la información Internet y a Telestar Televisión. Bien, vamos con el saludo de nuestra invitada, la candidata al Congreso de la República del Perú, Manuela Bastidas. Sus saludos. ¿Cómo estás, Jorge? Y a cada uno de los panelistas reciban el saludo de respeto y agradecimiento de parte de Manuela Bastidas desde la ciudad de Milano, Italia. Y sí, qué bien que se aperturen estos espacios, no solamente para llegar y dar a conocer las propuestas, sino justamente para invocar a que los peruanos en el exterior, en este proceso de elecciones presidenciales y congresales, tengan que acudir masivamente a sufragar en este nuevo distrito electoral especial número 27, que aglutina pues a todos los peruanos en el mundo, que somos más de 3,5 millones de peruanos fuera de nuestra patria, ¿no? Entonces, yo me pongo a disposición de ustedes para conversar, para dialogar, para intercambiar ideas y para hacerles llegar las propuestas que estoy enarbolando juntamente con Verónica Mendoza y en esta ocasión pues con el número 1 representando a los peruanos en el exterior. Bien, gracias.
Tenemos a Eladia Montañez desde Nueva York. A ver, Eladia, tú como dama, te damos la lección para que empieces pues a preguntar algunas vicisitudes tal vez que pasan los peruanos en Nueva York y que serían de tu interés tal vez que la candidata pueda darte algún aleccionamiento al respecto. ¿Eladia? Tu micrófono, Eladia. Primeramente, mis saludos a la candidata por su valentía de presentarse a este reto como representante de peruanos en el exterior. Antes ya más o menos conocemos sus propuestas y en este sábado, Gloria, creo que no porque yo sea mujer, ¿no? Y porque la mayoría de la migración es femenina, mujeres, más del 50% que hemos salido del Perú. Y en esta Semana Santa, no porque todas las mujeres seamos santas, pero creo que es algo que nos va a ayudar, incluso para reflexionar en este cambio. Yo quisiera preguntarle a Manuela, que es una de preocupaciones. Hay varias propuestas y lo principal sería, ella tiene también una propuesta, creo, en ley de retorno. Y no porque no me preocupe por los peruanos en el exterior, por todos, hombres y mujeres, pero se ha notado que hay mujeres que ya han retornado al Perú. Y creo que necesitamos para todos los peruanos en el exterior un retorno digno. ¿Por qué? Porque en su momento esos peruanos o esas peruanas vinieron jóvenes y han regresado más avanzadas en edad y también enviaron remesas. Y por lo tanto es justo un buen retorno. Que en este momento, en el más corto plazo, porque no todo se puede hacer, es muy poco 5 años, pero también a veces es mucho para cosas que ya están, que solamente se puede modificar o accionar. ¿Qué es lo que tiene para especialmente las mujeres retornadas en el Perú? Candidata. Gracias por la pregunta, Eladia. Yo quiero, discúlpenme si me extiendo un poquito, ha señalado algunos temas importantes. La valentía. Sí, hay que ser valientes para asumir retos, y las mujeres a lo largo de la historia lo hemos hecho. Y en este momento en el que Perú atraviesa una crisis sanitaria, económica, de valores, estructural, una crisis en todo sentido, demanda el concurso de muchos ciudadanos dentro y fuera de nuestra patria, no solamente mujeres, pero sí la historia nos pone frente a ese reto, hay que asumirlos. Manuela Bastidas no es una improvisada, está desde los 16 años involucrada en temas políticos, soy activista política desde los 16 años, representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGTP, también soy responsable de una Secretaría de Economía de la Federación de Periodistas del Perú, base Región Centro, Junín. He tenido la gran suerte y el privilegio de haber trabajado en su momento con el doctor Javier Pérez de Cuellar cuando postuló
a la presidencia de la República, fui secretaria nacional de Juventudes electa en un congreso político partidario. Por lo tanto, siempre he estado vinculado. ¿Por qué? Porque creo en la política, porque es a través de la política que se puede generar cambios. Quienes estén en el escenario político en este momento y digan que no son políticos, hay una contradicción absolutamente entre su práctica y su discurso. Eso hay que dejarlo bastante claro. Manuela sí cree en la política, sí cree en el hecho de participar equitativamente mujeres y hombres, y es necesario no solamente porque somos más del 51% de mujeres fuera de nuestra patria, que un día salimos en busca de mejores oportunidades. También en nuestra patria, la mayoría de población electoral hablando somos mujeres. Entonces, he ahí el gran reto que tenemos, este grupo humano, y esperemos que así sea, que el bicentenario tenga que ser liderado por una mujer de la talla de Verónica Mendoza, que ya lo ha expuesto en sendos debates, no solamente la talla de estadista, las propuestas que tiene, lo coherente que es, y esto pues ha calado en la población del pueblo, ¿no? Ahora, en relación a la ley de retorno, sí, existe una ley de retorno actualmente, pero que como muchos sabemos los peruanos, que en algún momento retornamos para hacer alguna inversión en nuestro país y o que volvimos a los países de acogida, vemos que esa ley de retorno no funciona, es letra muerta. Por lo tanto, en las propuestas que estoy señalando es de que hay que trabajar una nueva ley de retorno y o en su defecto modificar la ley existente para que pise tierra, para que responda a las múltiples demandas de la población retornada. Por ejemplo, esta ley tiene que tener presupuesto, esta ley tiene que tener beneficios tributarios, esta ley debe responder no solamente a las mujeres que retornan, como salieron en muchos casos, ¿no? Con una serie de problemas. Hay que hacer que responda a los peruanos de segunda generación que retornan con un título bajo el brazo. ¿Cómo los insertamos? Hay que promover que los retornados también tengan una cuota laboral. Hay que hacer que los retornados seamos sujetos de crédito para tener algún tipo de emprendimiento, ya sea a nivel de pequeños empresarios. Hay que hacer de que seamos involucrados en el sistema económico financiero para que por lo menos podamos adquirir una propiedad. Muchos de los que hemos salido queremos adquirir una propiedad y o a veces no nos alcanza el dinero que tenemos y no podemos acceder simplemente porque no estamos involucrados en ello. Esa ley de retorno tiene que posibilitar eso. Has tocado un tema bastante sensible que es el de las mujeres. Como asistenta social y porque conozco la realidad, todos los días trabajo con esta población objetiva, con madres solteras, con madres que sufren violencia física, sexual, económica, con madres que han sido violentadas en diversos aspectos y o que tienen parejas en los países de acogida y que en algún momento quieren retornar y no es posible porque si es que hay de por medio un niño, una niña, un hijo, a veces es un sujeto de que las puedan chantajear. La mano de obra de la mujer en el exterior y en nuestra patria es mano de obra barata. Así es que dentro de las propuestas también de esta ley de retorno está el acompañamiento a estas mujeres para que logren reinsertarse en nuestro propio país, pero acompañadas de un equipo de profesionales a través de estas casas Micaelas Bastidas, que deben de tener todo un equipo de profesionales en psicología, asistencia social y en la parte legal, para que justamente den respuestas a toda esta serie de problemas que se han ido acumulando. Uno de los grandes problemas que tiene la mujer, por su misma condición de mujer, es que el tipo de trabajo que realizan fuera de nuestra patria son generalmente trabajos que las mantienen cerradas y o que salen cada 15 días, 3 semanas, a veces un mes, peor en esta situación de pandemia, y que eso hace daño a su salud mental. Hay que dar respuestas a esa problemática. También le doy la razón a Eladia. Todos los problemas ya mencionados y otros no se van a poder solucionar en un año, en 5 años,
pero por lo menos los más inmediatos dar las primeras pinceladas, las primeras iniciativas para que justamente se dé atención a esta problemática. Pero para eso se tiene que tener voluntad política, conocer la problemática, tener propuestas, generar diálogos en el Parlamento, no llegar al Parlamento con la idea obstruccionista, generar consensos y hacer que las propuestas que uno está llevando sea agendada, consensuadas, trabajadas para tener resultados en este espacio legislativo. Conozco esa realidad y por eso es que he asumido con mucho honor y con mucha responsabilidad esta representación, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, candidata. Dentro del panorama que tenemos a nivel de su candidatura, pues se maneja realidades distintas. Por ejemplo, donde está el área, creo que está garantizada la votación para el próximo 11 de abril. En el lugar donde usted reside, en Italia, me imagino que también, ¿no? Aunque con la pandemia todo es impredecible, porque en las últimas horas Chile ya prácticamente anuló por completo la posibilidad de que los peruanos en Chile pudieran votar el próximo 11 de abril. Todo el mes de abril ha sido decretado por el gobierno chileno como una inamovilidad total. De manera que este tipo de movimientos políticos, por más que sean de prioridad tal vez para la democracia peruana, pues el gobierno chileno lo toma como imposible de poder realizarse la actividad política el día 11. El caso venezolano es un caso similar, aunque con sus variables que ya nos lo va a contar el señor Rigoberto Arica. Pero antes de que participe Rigoberto, candidata, ¿cómo maneja este tipo de situaciones? Van a haber más de 200.000 votos que se van a perder. Con Chile y Venezuela, pues ya casi 300.000. Es lamentable, pero también hay que entender que nosotros nos acogemos a la normativa de los países de acogida, ¿no? Esa es una realidad con la cual convivimos los peruanos en el exterior. Y obviamente este escenario de crisis humanitaria, sanitaria que se está viviendo a nivel mundial y en el que por encima está el poner la vida, pues hay que sujetarnos. Lamentablemente esto va a afectar obviamente a los resultados del proceso de elecciones. Esperemos de que en otros estados, en otros países que están garantizando el participar, que los electores acudan masivamente, obviamente invocándoles siempre cuidar y dar atención especial a los mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces, eso también hay que actuar responsablemente, pero bueno, esa es nuestra realidad de los PECs. Bien, vamos a escuchar a Rigoberto Arica para que nos comente parte de lo que acontece en el lugar donde no van a poder votar los peruanos. Venezuela, Caracas y Puerto Ordaz, que son los dos consulados que tenemos allá en Venezuela. Tus saludos, Rigoberto, y tu pregunta para la candidata. Bueno, primeramente yo creo que debemos poner un marco referencial para tomar el tema de Venezuela. Primeramente decimos que vivimos en un Estado social de derecho que obliga a las autoridades públicas a respetar los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional. Segundo término es verdaderamente los estados en los cuales nosotros residimos tienen que acceder en tiempos normales a las elecciones que practica cualquier país residente en su territorio nacional. Caso Venezuela. El Estado venezolano no se opone en ningún momento a realizar las elecciones, siempre, por supuesto, guardando los protocolos correspondientes de salud. El Ministerio de Relaciones y la OMPE, ambos, no se ponen de acuerdo o subliminalmente se
se oponen uno contra otro, ¿no? Pero no lo dicen. Y lo más grave es que las decisiones que ha tomado los consulados o el consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido consultado con la comunidad en ningún momento. A sus representantes en Venezuela no se les escucha ni se reúnen con la comunidad desde el 2018 hasta la fecha. Hemos pedido explicación tanto a Relaciones Exteriores como al gobierno central, a la OMPE y al consulado sobre los motivos por los cuales en esta oportunidad y en el 2020 no podemos votar los peruanos en el territorio venezolano. Esa es mi pregunta. No sé si la candidata Manuela tiene referencia sobre esto y qué respuesta nos puede dar a eso, ¿no? Escucho. Gracias, señor Rigoberto, por todo este comentario y habernos contextualizado el panorama. Y eso ratifica una vez más lo que yo vengo señalando a lo largo de esta campaña. Los consulados siempre han estado de espaldas a la población migrante. Los consulados y cónsules responden a una casta política, a un grupo de poder. Qué casualidad, ¿no? Que no se pongan de acuerdo Ministerio de Relaciones Exteriores con la OMPE y que dejen de no solamente motivar, incentivar y convocar para que el electorado peruano en este espacio territorial de Venezuela no acudan a votar. Esto lo voy a decir en voz alta y con absoluta responsabilidad de mis palabras, esto me huele mal. Particularmente a Manuela Bastidas, candidata de JP, le huele mal. Porque, oh, casualidad, en algunos otros países han sacado comunicados señalando de que no es obligatorio acudir a este proceso de elecciones, porque no somos sujetos de multa. Entonces, ¿cómo fomentamos ciudadanía? ¿Cómo legitimamos a nuestras autoridades? ¿Cómo participamos de la vida política de nuestro país? ¿O acaso tienen intereses creados? ¿O acaso no les conviene que en algunos países los electores vayan a sufragar? Hay que decirlo. Los cónsules y consulados pareciese que están jugando su propio partido. ¿Qué es lo que quieren favorecer? ¿O a quiénes quieren favorecer? Yo he planteado, soy la única candidata que ha levantado esta voz como bandera de lucha, reforma consular en todo sentido. No es posible que los consulados estén tan distantes, tan divorciados de la población migrante. No solamente en este caso, en todo, señores, en todo. La población de a pie que toca la puerta de un consulado, lo único que encuentra son negativas. Muchos se han muerto en este proceso de la pandemia. Y lo único que sabe decir el consulado es no hay presupuesto. Muchos peruanos antes de la pandemia se acercan a tocar las puertas y lo único que consiguen, no hay presupuesto. No nos ayudan a una real integración, ni acompañar en esta integración tan necesaria a los peruanos en el exterior. Esa realidad de Venezuela no es ajena en otros países. Obviamente, de que en otros países no podrían hacer eso, porque sabemos de que aquí están vacunando, sabemos de que, y tienen seguramente especial cuidado, porque vamos a salir a reclamar. Las condiciones seguramente, y yo entiendo, en Venezuela y en otros países hay que adecuarnos a la normativa, sí. Pero si esta realidad de no convocar a los electores en Venezuela específicamente es porque no está de acuerdo a la OMPE y Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces, ¿qué está pasando? No hay voluntad política. Y sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con
con el Ministerio de Defensa. Son dos ministerios intocables. Son dos ministerios que responden a una casta. Y justicia. Así es. Así es. Hay que decirlo. Yo he levantado esta bandera de lucha y yo he recibido llamadas de que no levante esta bandera, que me calle, pero no me voy a callar porque yo soy mujer de principios, porque yo no soy una improvisada en política y porque es momento de decir basta. Así como en el Perú se ha tocado fondo a nivel de crisis económica estructural, los peruanos en el exterior hemos tocado fondo en la relación que tenemos con los cónsules y consulados, salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, en Bélgica hubo un cónsul del 2010 que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, Raúl Rivera, que era un señor cónsul. En Firenze, Orlando Velorio, que sí sigue vivo. Habrá pequeños espacios y pocos cónsules, pero la gran mayoría están absolutamente divorciados de los peruanos en el exterior. Por eso es que pedimos reforma consular inmediata. Y esta debe haber un cambio, no solamente en este espacio, sino en la cultura consular. Este cambio se traduce en que la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares debe ser elevada a categoría de viceministerio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero para qué? Para poderlos fiscalizar, porque ellos son funcionarios públicos, para poder trabajar los consulados honorarios móviles, para poder tener un equipo de profesionales al servicio de la población migrante. Esto que está pasando en este proceso de elecciones, hay que levantarlo. Y yo, Manuela Bastida, lo denuncio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y esto tienen que dar cuenta, pues, los consulados. Haré las coordinaciones, mi compromiso de hacer las coordinaciones con nuestro equipo político en el Perú para que justamente se remita las cartas a Cancillería. No es posible que se prohíba y se deje sin el derecho de ir a sufragar solamente porque no se ponen de acuerdo. Ha sido bastante clara, candidata. De todas formas, quienes van a, seguramente, me imagino, ser más enfáticos en su reclamo, o deberían de serlo, son los que más votos obtienen en Venezuela, ¿no? Últimamente, las votaciones, si revisamos, y eso lo puede dar fe Rigoberto Arica, lamentablemente a nivel de los partidos de izquierda, no han tenido quórum en Venezuela. Por lo general, la mayoría de los peruanos residentes en Venezuela han votado por el fujimorismo, ¿no? En su peor momento, por el fujimorismo. Y eso llama mucho la atención, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Así que tampoco va a perder... Permíteme, Jorge, señalarte al respecto solamente 30 segundos. A ver, dígame. En este momento, esa realidad que usted describe es una realidad, pero en este momento en el que el fujimorismo no existe como opción política, porque nunca lo fue, porque fue una mafia instalada en las instancias de gobierno, ¿no? Ha desaparecido, no tiene opción. Y se está redireccionando la votación. ¿Acaso eso les asusta? ¿Acaso hay la consigna de que la propuesta de Verónica Mendoza no llegue a tener y conducir los destinos de nuestra patria? Y los votos en el exterior es clave. En el proceso último de elecciones jugó un papel importante, es cierto. Pero en este momento, muchos de aquellos que votaban por esa opción, obviamente, la opción mafiosa eran los fujimoristas, ¿no? Pero se sintieron atraídos por esta población del exterior, que ahora hay un total rechazo, también hay que decirlo, y hay un total acercamiento a la opción de Verónica Mendoza y de Juntos por el Perú. Parece que eso está haciendo también tomar su partido en algunos espacios territoriales fuera de nuestra patria. De todas formas, el redireccionamiento que usted menciona está más hacia la derecha. En Venezuela, la gente anda, en especial los peruanos residentes en Venezuela, pues están hostigados del socialismo. Y las razones son obvias, ¿no? Por la lamentable situación que atraviesa Venezuela en general, y más allá de eso, pues la pandemia es al cuadrado con los inmigrantes, ¿no?
Eso puede pero dar es su fe. mirada, cosa que no la comparto. No es su mirada y la respeto. Vamos con Miguel desde Galicia, España. A ver, tu punto de vista o tu pregunta, Miguelito. Sí, bueno, primero que nada, la mafia se llamaba fujimorismo y hoy en día la mafia sigue estando donde estaba sentada, lo que pasa es que se llama de otra manera. Sea de una forma obvia, una forma manifiesta, o sea, de una forma más o menos tapada, la mafia en Perú sigue existiendo por una razón muy sencilla, que lo he dicho muchas veces a lo largo de todo este proceso electoral, y es que a Perú le falta lo mismo que a muchísima Latinoamérica, estructura de Estado. Y le falta estructura de Estado por razones históricas, por intereses muy manifiestos, y sin esa estructura de Estado es muy difícil poder plantearse ciertas ventajas sociales y el funcionamiento correcto de las instituciones. Dice la candidata señora Manuela que uno de los problemas está precisamente en el mundo diplomático, en el consular, sin duda, porque es un reflejo del mundo jurídico. Quiero hacer una matización en todo esto y decía la candidata, hablaba de las vicisitudes que viven las peruanas y peruanos. Yo aquí no hago diferencias porque creo que lo que iguala a hombres y mujeres es la democracia, no ninguna otra historia. Es la democracia lo que iguala a las personas. Las peruanas estaban sujetas a los trabajos más penosos. Bueno, a ver, habrá países en los que sí, pero en Europa en general tenemos unas legislaciones muy claras en las que no puede haber explotación laboral directamente, no existe la explotación laboral. Incluso los inmigrantes ilegales pueden denunciar y son escuchados y son protegidos. Aunque no existe una plena convalidación de títulos académicos, no obedece a la falta de voluntad de Europa, sino al funcionamiento de las instituciones académicas europeas, peruanas, que todos sabemos dónde se han quedado la mitad de las universidades en la última revisión, y eso, a ver, es una cuestión que no puede solucionar los países de destino, sino que tiene que solucionar el país de origen. De todas formas, yo lo que estoy viendo es varias cuestiones muy elementales. La primera, en Perú falla la justicia y todo el mundo da vueltas y escapa sobre el tema. Nadie quiere opinar sobre el tema. La justicia hay que limpiarla y hay que tener un sistema jurídico y una justicia que funcione verdaderamente, pero nadie dice esta boca es mía y vamos a echar mano a esto, ¿no? Lo segundo, que es igual de importante en este sentido, es que efectivamente en el exterior, siempre que están involucrados peruanos, y aquí voy a hacer incluso un matiz, incluso en los consulados españoles donde trabajan peruanos, sucede como administradores o como administrativos, sucede exactamente lo mismo. Y además tú, Jorge, sabes que doy fe de esto porque bueno, puedo dar fe de esto, ¿no? Bueno, que deja mucho que desear cómo está funcionando todo, ¿no? Pero la verdad es que Perú es en estas elecciones un mosaico de un montón de partidos políticos que es muy difícil que ninguno llegue a alcanzar una mayoría. Y la pregunta es a la candidata con quién se va a aliar para conseguir que esta propuesta sea una realidad, teniendo en cuenta siempre que ningún candidato sabe quién le vota y que lo que un candidato, el compromiso de un candidato está con todo el electorado y no solo con una parte del electorado, y que dentro de ese compromiso siempre tiene que se concibe con lealtad a su propia formación política. ¿Con quién se van a juntar para poder hacer todo esto? Candidata. Gracias, le agradezco realmente y permítame, justamente ha tocado varios temas bastante importantes, muy importantes, y discúlpenme que le extienda, porque no solamente es propuesta y respuesta inmediata, hay que ponerla en un contexto. Yo coincido con Miguel en el tema del sistema de justicia peruano. Es un sistema corrupto, y hay que decirlo.
Y prueba de ello tenemos, ¿no? César Inostroza, el juez que se fugó a España y que está en España gozando de las bondades que le da el estar fuera de nuestra patria y no responder a un sistema de justicia corrupto, pero al fin no responde al sistema de justicia. Esa es la realidad y eso se tiene que cambiar. O sea, el Perú ha tocado fondo y por eso que estamos como estamos. Un sistema judicial corrupto, una crisis de organizaciones políticas, entre comillas, pero lo único que eran clichés y logos y mafias que llevaron y que llegaron y armaron organizaciones políticas, pero que no tenían ideología, no tenían estatuto, no tienen bases, y que llegaron a asaltar al Perú a través de hacerse elegir en elecciones populares, de elecciones cívicas. En un país donde los medios de comunicación desinforman, en un país donde la plata como cancha abunda, en un país donde no hay educación de calidad, ¿qué podemos pedir? Entonces es necesario que sí trabajemos organizaciones políticas serias y por eso Juntos por el Perú está calando en la población, porque tiene programa de gobierno, porque es organización política, porque es un conglomerado, sí, un colectivo de varias tendencias, pero que responde a un programa de gobierno. Y es necesario señalar también de que en ese mosaico de partidos, y como bien lo decía Miguel, ¿con quién nos aliamos? Nos vamos a aliar, ¿sabe con quién? Con el pueblo. Con el pueblo que no se siente representado por esas mafias políticas. Pero habrá que convocar también a algunos muy buenos, seguramente en este mosaico, que habrá con dedos, hay que convocarlos a todos aquellos que quieren construir un nuevo escenario, un nuevo Perú, un Perú donde impere la democracia, la libertad, pero también la justicia social, donde se ponga por encima de todo tipo de interés la vida. Entonces convocaremos a todas esas personas. Pero ojo, no se va a convocar a los mafiosos, a los miserables que han sumido en la crisis a nuestra patria. Eso que se tenga bien en claro. A ellos hay que confinarlos en las duras losas de una prisión. Pero, a ver, es que en el Congreso no se van a sentar en los escaños el pueblo, se van a sentar representantes elegidos. Entonces, de antemano, tenemos que tener muy claro, o a mí me gustaría saber si la candidata tiene muy claro cuáles son las formaciones políticas con las que eventualmente cuenta, porque lo de vamos a ver, los miserables, los antagonistas y los corruptos es algo que todos sabemos, pero que es muy abstracto. Entonces, ya sabemos a quién no, aunque no sabemos sus nombres y apellidos. Pero ¿quiénes sí? Porque es que el proyecto va a exigir pactar, y pactar significa ceder. Y ahí está la cuestión. Es decir, la candidata ha dicho con mucha razón que uno de los bastiones elementales de un país, de la evolución de un país y de una democracia, es la educación, la formación. Pero ese es otro tema, junto a la justicia, por el que todo el mundo pasa de puntillas y no dice nada. ¿Cuál es la formación de Perú? Porque cuando nosotros encontramos aquí con el plan de Bolonia en Europa y tenemos que hacer una serie de convalidaciones, nos encontramos con unos niveles nulos. O sea, nulos, pero nulos. Que de ahí quizás venga la idea de que ciudadanos peruanos formados en Perú, cuando llegan a otros países, no alcanzan una formación o un reconocimiento educativo que les permita tener un estatus parejo al suyo en Perú. Y es cierto, además puedo certificarlo, es cierto, no sucede. Pero ¿cuál es el proyecto de la candidata y su partido en relación a la educación, a la formación?
¿Cómo se va a abordar? Gracias, Miguel. Gracias, porque qué interesante esta conversación. Realmente qué interesante. No es una... o sea, te permite dialogar y tocar temas de fondo. ¿Sabes qué? Sí, pues las tres funciones básicas de un congresista es legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Eso lo saben todos. Pero lo que hay que tener es voluntad. Los del manual de ciencias políticas lo saben, los demás no. Lo saben. Sí, es cierto, eso se sabe mínimamente, pero más allá de saberse de memoria, hay que tener la capacidad y saber que al Parlamento se va a hablar, a consensuar, a negociar, pero no a negociar bajo la mesa, no a hacer lobbies, se va a consensuar levantando las banderas de ese electorado que te ha dado tu confianza, ¿no? Se va a llevar la agenda de esa población que dices representar. Porque justamente es tu voz quien representa todo ese conglomerado que te ha elegido y que dice, no negocies mi agenda. Llévala justamente a que esa agenda se convierta en ley y posteriormente en política pública. Sobre esas bases se tiene que dialogar, se tiene que consensuar, se tiene que ceder en algunos aspectos. Y para eso tiene que llegar al Parlamento gente con capacidad dialogante, gente que escuche, pero también que no doble las rodillas ni baje la cabeza. Gente preparada, gente que sepa cuál es su rol de congresista, porque es en el Congreso donde se generan leyes. Si vamos a llevar a gente que ya está con idea de responder a un grupo de poder, si ya está con algunas cuestiones hipotecadas, gente que se va a agachar o va a faltar el día de votaciones importantes, con esa gente no se llega a nada. O si vamos a llevar al Parlamento a gente obstruccionista, como fue la bancada de Fuerza Popular, que se negaba a todo y que ha contribuido a este escenario de crisis en el Perú. O sea, no hay que ir con idea de decir no a todo, hay que ir con idea de ser dialogantes. Y en política pues se dialoga, se consensúa, se parla, se pacta, pero no por situaciones personales. No he oído ninguna sigla. No. Claro, yo he dicho con quién se van a liar. Con las personas que sigan esta misma línea, con las personas que sigan esta línea de trabajo, con las personas que levanten las banderas del Perú, pongan por encima de sus intereses personales. Y yo creo que definitivamente, yo sí lo digo abiertamente, no dialogaría con golpistas que lidera Johnny Lescano, no dialogaría con miserables que lidera Keiko Fujimori. Así de simple. Bien, ya sabemos con quién no, pero yo vuelvo a preguntar, ¿y con quién sí? Es decir, con quién sí son los candidatos, tienen nombres y apellidos, tienen unas siglas los partidos. Si yo supiera quiénes van a llegar, ya diría nombres, pero déjeme llegar al Congreso para saber con quiénes debo dialogar. Mire, candidata, a mí me está dando casi, tengo la tentación de pedir la ciudadanía peruana y presentarme yo a unas elecciones porque acaso yo estoy viendo que, vamos, esto es entrar y comerse el pastel. Hay que tener un poco de antemano, hay que saber con quién va a pactar uno o con quién tiene opción de pactar, no necesariamente con quién sí, pero con quién tiene opción. Entonces, yo se lo voy a poner, por ejemplo, tal y como está en este momento el Congreso en España. Tenemos, con independencia de partidos regionalistas o autonómicos y partidos minoritarios, tenemos un partido socialista, Unidas Podemos, que son de tendencia comunista. Evidentemente, entre ellos pueden más o menos pactar porque tienen un cierto grado de sintonía dentro de esa visión izquierda-derecha y no centro, porque todos sabemos que el centro no es un acuerdo político, pero no es una ideología. Pero dentro de los partidos que tienen una ideología, pues más o menos hay una posibilidad de pacto. Supongo que en Perú, entre los partidos que se presentan a la convocatoria, tendrá que haber más o menos una sintonía. Pues mi pregunta es sencilla.
con quién pactaría el partido de la candidata, y creo que la respuesta también es sencilla, es decir, con este partido, con este, o no. Ya le dije, y aquí se tiene que entender, siempre se ha dejado de lado al pueblo, cuando es el pueblo el que nos da su confianza, ¿no? Y si usted me quiere llevar al lado de con qué organizaciones políticas, evaluemos el escenario político, lo objetivo, lo real, quien tiene reales posibilidades de llegar a ser gobierno es Verónica Mendoza. ¿Quiénes están en esa línea? Habrá que ver con quiénes pasamos a la segunda vuelta, ¿no? Y qué coincidencias nos unen, y sobre eso se pactará. O sea, aquí no se trata de pactar con nombres, porque eso suena a negociado. Hay que pactar con programas, hay que pactar en base a banderas de lucha, hay que pactar en base a agendas. Señora candidata, el único día en que el pueblo es soberano es el día de las elecciones. A partir del día de las elecciones, el pueblo no está en el Congreso, están los representantes. Y los representantes hacen, deshacen, arreglan y deciden. Hay que sentar las bases para una democracia más participativa. Vale, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que dudo es que Perú en este momento esté en condiciones, porque carece de los medios para una democracia participativa. Yo a eso me remitaría. Hay que sentar las bases, y por eso justamente es que señalo, es momento de que se cambie, es momento de no tener miedo al cambio, y hay que involucrar más a todo ese grupo numeroso humano que fue dejado y que solamente gobernaba un grupo privilegiado, ¿no? Obviamente usted ha señalado, no participa, y por eso estamos como estamos. Entonces sentemos las bases. Yo creo que este nuevo periodo que se abre a partir de julio del 2021 va a tener pues que sentar las bases para involucrar a todos los actores sociales justamente de una sociedad. O sea, no podemos decir, sí, estamos en crisis, sí hemos colapsado, sí hemos tocado fondo y que todo sigue igual. No, necesitamos trabajar, consensuar en todos los niveles y con todos los actores, pero para hacerla más participativa, involucrando a todas las minorías. ¿Y cuáles son las propuestas de su partido para conseguir los medios para que haya de forma efectiva una democracia participativa, pues al estilo de las propuestas de la conferencia de Porto Alegre, y partiendo, por ejemplo, de las facilidades que ofrece, por ejemplo, un sistema informático que cubra todo el país? Es decir, ¿cuáles son las propuestas de su partido? No lo vea como una cuestión personal, sino de su partido. ¿Cuáles son las propuestas para conseguir una comunicación, una intercomunicación a lo largo de todo el Perú, para que todos los ciudadanos individualmente puedan participar integrarse dentro de una democracia participativa? ¿Qué despliegue, qué medios conciben para poder conseguir eso? Estas son las cosas que le importan a la gente. Así es. Hay que empezar a trabajar no solamente en el aspecto de la educación, que es vital. Si no tenemos una sociedad, una población educada, no vamos a poder generar estos espacios de diálogo. Hay que fortalecer las organizaciones sociales. En estos países como el suyo, como Italia, las organizaciones sociales son básicas para ser justamente canales y puentes de diálogo. Los sindicatos, los partidos políticos, hay que darle realmente eso que deben de tener, que son pilares de una democracia, ¿no? Pero si nos atomizamos entre 3 o 4, los iluminados, para decidir los destinos de nuestra patria, hay que poner los medios de comunicación al servicio de la población, pero un medio de comunicación que ayude a generar conciencia cívica, no medios de comunicación que desinforman o que te generan, a ver qué le digo, gente que no está informada. Hay que generar todo tipo de espacio en el que el actor principal sea el ciudadano. Hay mecanismos. ¿Sabe qué falta? Voluntad política. Porque en la medida en que no se involucra a la población, esa población está alejada de la realidad. Partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, centros de educación, son básicos. Y obviamente ahora las plataformas de las redes informáticas es básico para
mire la posibilidad que tenemos de conversar estos temas con usted y con otros. Entonces, pero para eso tenemos que dotarles de energía eléctrica al pueblito más alejado. Tenemos que dotarle de agua y desagüe a ese pueblito alejado que en este momento se está muriendo porque está tomando agua contaminada, que se está muriendo porque vive y tiene que hacer sus necesidades en un silo. Esa es la realidad de nuestra patria. ¿Y entonces, a esa población hay que darle también internet. ¿Y cuál es el compromiso de su partido para que todo eso, es decir, esas coberturas sociales se conviertan en una realidad? O sea, no me diga las necesidades de ese pueblo, porque evidentemente todos somos conscientes de esas necesidades, incluso los actores y los que las sufren. Pero ¿cuál es la propuesta de su partido? No, desde luego, teniendo muy en cuenta que en una legislatura, por muy buena voluntad que le pongan, no van a cambiar mucho, sino simplemente implementar unas bases. Pero, ¿cuál es la propuesta de su partido para dar una solución precisamente a todas esas comunidades y conseguir que tengan unas garantías sociales, un bienestar social y además un acceso a la democracia participativa? A ver. Le ha tocado a usted con un hueso, ¿eh? ¿Cómo? Le ha tocado a usted con un hueso. No. Y qué mejor, porque eso permite no solamente conversar, socializar, sino dar a conocer que quienes estamos yendo al Parlamento no somos títeres, tenemos una postura política, ¿no? Y eso es lo que se requiere en los parlamentos. A ver, en este momento de crisis humanitaria, de crisis sanitaria, todo lo que le he mencionado es importante. Sí es importante, ¿no? Pero en este momento de crisis sanitaria hay que colocarnos en el momento que estamos yendo. De aquí a una semana vamos a ir a elegir autoridades. En julio se va a cambiar esas autoridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Y cuál es la prioridad de la compañera Verónica Mendoza? Es la vida. No es posible que en este momento se esté muriendo la gente porque no hay camas UCI y no hay oxígeno. En este primer momento es atender la crisis sanitaria que está afrontando nuestra patria. Paralelo a eso hay que atender el sistema educativo, que muchos miles están siguiendo a través de las plataformas virtuales la educación, pero no tienen acceso. ¿A través de qué? Usted decía, hay que empezar justamente, no solamente atender estas dos prioridades, sino destinar los recursos que se tiene como reserva para atender estas dos prioridades, ¿no? Entonces, eso es lo inmediato. Veremos cómo se sale de este momento en que todos los días se mueren en nuestra patria y todas las otras necesidades están también pues contempladas en el plan de gobierno como prioridad. Pero vayamos a otro tema en el sentido de que sí, para eso es básicamente también el cambio de constitución, como lo ha planteado la compañera Verónica. Una constitución que ya cumplió, creo yo, su etapa, que hay que justamente para hacer modificaciones, destinar recursos, convocar, ver que las universidades que no pagan impuestos la paguen, que ver que se trate estas prioridades que le he mencionado, que sea dentro del marco de la ley, que esté contemplado en nuestra Carta Magna. Eso significa trabajar con el concurso de todos los actores una nueva constitución para dar solución a toda esa problemática que la hemos venido exponiendo, ¿no? No, siempre me preguntaré por qué todo el mundo quiere meter mano a la señora Constitución, pero nadie se toma el trabajo de querer desarrollar leyes. Siempre da la sensación de que todo el mundo quiere hacer una constitución ad hoc, pero sin partir del hecho de que de una constitución, sin muchos más cambios, se pueden desarrollar leyes que lleven a una evolución. Y que el problema no está en cambiar una constitución, sino en implementar esas leyes, porque es una cuestión de gobernanza y de gestión, que es una cuestión completamente distinta y de implementación. Para implementar las leyes
no tiene que ser pues leyes adecuadas a la realidad, tiene que haber voluntad política, ¿no? Porque se tiene tantas leyes que no dan solución a toda una problemática existente. Decía Jean-Jacques Rousseau que el hombre distingue perfectamente el bien y el mal y que le sobran muchas leyes. Las leyes normalmente en los países no sirven para dotar de libertad ni de medios, sino para constreñir al ciudadano. Lo que hay que hacer es, partiendo de la Constitución de cada momento, yo creo que se puede partir hasta la Constitución de hace un siglo. Y de la Constitución de hace un siglo, dotar de medios utilizando la Constitución y desarrollando leyes. Pero todo el mundo está empeñado siempre en cambiar las normas básicas del país, y cada gobierno que llega quiere cambiar las normas básicas del país y el siguiente gobierno quiere cambiar las normas básicas del país. Y eso es un error de bulto, porque realmente lo único que se consigue es hacer adaptaciones a los intereses de cada uno. Veo, señora Manuela, que dentro de todos los candidatos a los que a mí me ha tocado entrevistar y hablar y conversar, es usted de las más preparadas, sin duda, de las que desde luego tiene, al menos sabe por dónde está y por dónde anda y tiene capacidad para contestar realmente a las preguntas que le pueden hacer. Y de verdad que de corazón le deseo todos los éxitos del mundo, pero no por usted, sino porque Perú avance. Sí, bueno. Gracias Miguel. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y permíteme que te diga, y creo que con esto también te dejo, porque ha sido una conversación bastante interesante. A partir del 28 de julio, y esto no es demagogia, esto debe ser así para quienes apostamos. Yo creo en la política. Yo sí creo en la política. Y a partir del 28 de julio debemos de bajar todas las banderas ideológicas y levantar la única bandera del Perú, para ayudar a sacar de la aguda crisis económica, social, política, estructural en la que se encuentra nuestra patria. Eso depende ponernos al servicio de la población. Yo le encenderé... No podemos seguir de tumbo en tumbo por situaciones personales y o de grupo. Debemos de poner por encima los intereses del Perú. Yo le encenderé un par de cirios a su buena voluntad, porque voluntad desde luego no le falta, pero la verdad es que me gustaría que esa voluntad se tradujera en algo, y ese es el gran escollo que hay entre su voluntad y mi creencia, que bueno... Bien, Miguel, gracias por tus preguntas. Vámonos con Eladia, que Eladia está esperando desde Nueva York también continuar con algunas preguntas más para nuestra candidata. Y nos identificamos un poco con la perseverancia que tiene en sus ideas la candidata, a pesar de que no coincidamos en algunas, ¿no? Adelante, Eladia. Eladia, te escuchamos. Sí, es que en este momento ya Manuela es congresista. No solamente va a estar ocupada o con los problemas de peruanos en el exterior. También va a ser para las legislativas nacionales. Hay un caso, bueno, antes voy a juntar a lo que algunos retornados están sufriendo en Perú, que incluso están sufriendo por parte, como la corrupción es extensa allá, están pasando por momentos difíciles. Eso le cuento. Y otro es sobre, en los años 90, sí, Perú es eminentemente minero. En los años 90 los minerales habían bajado los precios y Perú tuvo esa bendición o esa oportunidad de vivir de las remesas de peruanos en el exterior. Y sin embargo, en minería,
ella también va a tener opiniones. Y creo que Perú va a seguir viviendo de la minería, de las divisas mineras. ¿Qué es lo que haría? Yo le voy a juntar un dato, que hay un país que ha comprado tierras a perpetuidad. Y en algún momento su candidata también ha estado, creo, bueno, no sé si trabajaba o tenía algo que ver con la minería. ¿Qué es lo que actuarían o sugerirían que harían en este aspecto de la minería? Porque ya ella es candidata. ¿Cuál sería su actuar? En el caso de estas tierras que han sido compradas, ¿no? China es principalmente la que ha comprado. Bien, candidata, su respuesta, por favor. La escuchamos. Miren, la señora Verónica, la líder de Juntos por el Perú, no solamente está señalando de que hay que diversificar las actividades. Y en cuanto a minería se trata, hay que sí apoyarla, pero una minería responsable, que proteja el medio ambiente, que no dañe nuestros valles, nuestras aguas, que respete a las minorías que viven en esos espacios, ¿no? Hay que trabajar, sí, de la mano de este sector importante, pero también hay que dirigir nuestra mirada a otras formas, ¿no?, de actividades. Definitivamente no nos podemos detener solamente en una minería extractiva, solamente en la parte extractiva de nuestros recursos. Hay que trabajarla, pero de manera responsable, ¿no?, para no generar todos estos conflictos sociales que ya han dejado mucho dolor en nuestra patria. Vámonos con Caracas, Venezuela, que está Rigoberto Arica. Rigoberto, tu pregunta para la candidata, por favor. Sí, buenas, nuevamente con ustedes, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Te escuchamos, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Se te escucha. Te escuchamos, ¿Me Rigoberto. escuchan? Sí, se te escucha. Estaba escuchando la intervención de los anteriores panelistas. Lo primero que me corresponde decir, pues, es que todos los hombres tenemos por esencia el ser políticos. O sea, la política está inserta en nosotros, inherente en nosotros, hasta el fin de nuestro día. En segundo lugar, es la posición de cada uno de nosotros en esa política. Unos inmersos en partidos políticos, otros fuera de los partidos políticos. En el Perú, únicamente participan en los partidos políticos un 5%. La demás población, los demás ciudadanos, quedan fuera de esa participación política, en partidos políticos. Son los partidos políticos, esa minoría, las que determinan cuáles y quiénes van a ocupar cargos de alta jerarquía de decisión en el Perú y casi en América Latina. Eso es en principio una realidad que existe en América y más que todo en Perú, que nos corresponde vivir, y actualmente en Venezuela, donde radicamos. Estamos ante una situación en Perú muy problemática, que es la corrupción, producto de errores políticos de todas las agrupaciones que gobiernan al país. Ese 5%. Es un 5% quien gobierna el país.
Y si esas instituciones, sus políticos la tienen corrompida, pues por supuesto, los resultados son corrupción. Tanto la izquierda como la derecha son responsables de esa situación. La derecha, por su concepción de únicamente pensar en la hegemonía de una sola persona para gobernar la libertad de cada uno de los ciudadanos. Es su ideología que impone ese criterio, que es el gobierno central, que es el Estado el único que puede decidir lo que se hace o no se hace en el país, y hasta llega hasta las decisiones individuales de los ciudadanos. Partiendo de ahí, todo lo que ha dicho la candidata, que lo considera muy capacitada, ¿no?, se derrumba, porque es la esencia de su ideología la que no hace creer o la que pone en duda lo que está diciendo. Los políticos siempre dicen y prometen, pero cumplen muy poco, ¿no? Cumplen lo que les interesa, pero no lo que les interesa al país, porque es la ideología la que quiere imperar como primer término, porque es su modelo de gobierno que quieren implementar. Por lo menos en la democracia se tienen muchos baches y muchos errores, pero por lo menos las instituciones y los individuos pueden en algún momento tener influencia en las decisiones de gobierno. Yo creo que a nivel general pienso de que se debe devolver en democracia, ojo, en democracia se debe devolver el poder al pueblo, el poder a la ciudadanía, el poder a los 35 millones o 34 millones que somos ahora en el Perú. Y hacer pues lo que normalmente debería hacerse, plebiscitos en todo orden. Y el que decida en última instancia sea el pueblo, no el Congreso únicamente, porque el Congreso se olvida de quién los eligió y únicamente defienden su ideología o sus intereses personales, hablando en general de todos los políticos, nuestros padres de la patria. Tu pregunta, Rigoberto, tu pregunta. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con la ley de retorno? Si la ley de retorno es una ley que únicamente es promesa también, igual que los políticos, es una ley política. O sea, no hay nada de realidad que se tome, que le digo, un presupuesto que diga, para tal función vamos a dar cierta cantidad de recursos económicos, ¿no? Únicamente es, te apoyo, te ayudo, te oriento, te guío, y ahí queda la ley de retorno. Esa es la ley de retorno que tenemos actualmente. Segundo, ¿qué haría la candidata si tiene una ideología como la que tiene Venezuela? Que es decepcionante, ¿no?, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Y la candidata a la presidencia, la señora Verónica, ha dicho que se tiene que hablar con el gobierno venezolano. O sea, ella siempre ha estado pegado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo respeto mucho a la candidata Manuela, ¿no? O sea, es una persona muy culta, muy preparada en la materia, pero tiene una ideología, pues. Tiene una ideología que yo creo que sería ocioso y que le digo, y para no ofenderla, ¿no? O sea, que no está dentro de los parámetros de la democracia, ¿no? Una cosa es democracia y otra cosa es hegemonía. La hegemonía, uno es el que manda, uno es el que decide, no interesa lo que esté sucediendo, sino que es un cuadro referencial que se tiene para gobernar. Yo por lo menos ahora puntualmente quiero ver el caso de Venezuela, porque el caso de Venezuela es que se nos está robando un derecho.
Y los partidos políticos, ni de derecha ni de izquierda, han manifestado públicamente su desacuerdo con esa, porque son 20.000 votos que quizá, no sé, no les importe a nadie, pero tácitamente, como decía el panelista principal, que es el señor Manuel, yo creo, ¿cómo se llama el señor? Decía pues de que hay mucha oscuridad en esas decisiones de la OMP y Relaciones Exteriores. Queda al libre albedrío y pensar de los porqués, del por qué es que se toman ese tipo de decisiones arbitrarias a la ley constitucional más que todo, ¿no? Yo a la candidata no le puedo preguntar más porque realmente, basándome en su ideología, todo lo que ha dicho, pues, es lo que ella piensa. Pero ¿se puede hacer? Lo dudo. Eso es todo, Jorge. Gracias, Rigoberto. Vamos a escuchar a la candidata. Candidata. El señor Rigoberto, ¿qué es ser de izquierda? Es un gobierno del pueblo. En ningún momento aquí se ha hablado de otro modelo. No sé de dónde saca ideología, modelo tal, modelo cual. Eso no se ha dicho. No malinformemos a la población. Respeto si él es de derecha. No es así. Yo me considero una persona que apuesta por los intereses del pueblo. Y eso no es un delito, ¿eh? Eso no es ser ideología. Eso no es tener ideología. Hay que queden bastante claras las cosas. La compañera Verónica en ningún momento ha dicho que va a copiar un modelo de tal o cual. Ha señalado claramente que el gobierno del pueblo, de ser elegida presidenta, va a ser un gobierno netamente peruano, modelo peruano. Señores, yo me dirijo al señor Rigoberto, hay tantos problemas que tiene el Perú, dejemos tranquilo a Venezuela. Que los venezolanos se encarguen de sus problemas, respetemos su autonomía, su soberanía, respetemos su modelo de gobierno, discutamos nuestra problemática. En el Perú se están muriendo, en el Perú no hay buena educación, en el Perú se llevan nuestros recursos, corrupción en todos los sectores, en todos los niveles. Y eso, ¿quién lo ha asumido? ¿La izquierda? No. ¿Quién nos ha gobernado los últimos 30 años? La CONFIEP, señores, el gobierno de la derecha. Y hay que decirlo en voz alta y tajante. Entonces no nos vendan el discurso de que vamos a copiar un modelo cuando en ningún momento se ha señalado. Y eso, como candidata de Juntos por el Perú, no lo puedo permitir y no lo dejo pasar. Aquí hay que decir claro, el tipo de gobierno que dice implantar y se va a implantar con Juntos por el Perú no es copiando ni el modelo de tal o cual país, es con sello propio. ¿O acaso los peruanos no somos capaces de dirigir y marcar nuestro propio destino? Sí somos capaces. Y quienes no se sientan capaces seguirán copiando modelos de la derecha, que nos ha sumido en la muerte, en el dolor. Producto de eso tenemos casi el 75% de informalidad en nuestra patria. Producto de eso tenemos lo que Miguel señalaba con tanta amargura a pesar de no ser peruano. No tenemos buena educación. Es producto de los gobiernos de la derecha. Tenemos una economía que no ha sabido responder a este momento. Producto de los gobiernos de 200 años de estar en esta situación. No, así es que no vendamos discursos ni asustemos a la población. Okay. Aquí lo que queremos es señalar. Escucha, vamos a defender la democracia, vamos a defender la libertad, vamos a priorizar educación, salud, trabajo y vivienda. Eso, justicia. Y justicia. Y poner en la cárcel a todos los miserables que nos han gobernado los últimos 30 años bajo los
bajo la idea de que eran organizaciones políticas y lo que eran ellos, organizaciones mafiosas. Y ahí está Acción Popular, ahí está la gente de Toledo, ahí está Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, hay que decirlo. En el caso de Juntos por el Perú, hemos ido a elecciones libres, ciudadanas y democráticas. Manuela Bastidas ha sido propuesta por 14 países y esto se ha ratificado en elecciones internas donde he sido ganadora. ¿Qué mejor ejemplo de democracia, señores? Manuela. Entonces, yo le pido, a una semana que nos van a venir muchas serie de cosas, pero ahí estamos para responder, porque somos convencidos de que a través del ejercicio político y del fortalecimiento de la democracia con participación ciudadana y con sello propio, tiene que ser el gobierno y va a ser el gobierno de Verónica Mendoza. Manuela. Yo le digo de todo corazón. Roberto, algo corto, Roberto, por favor, porque ya estamos llegando. Corto. ¿Qué te digo? Hay un principio nada más corto, 2 palabras. Dime con quién ganas y te diré quién eres. ¿Ok? Esto es la izquierda. La izquierda siempre se toman de la mano. Rusia, Cuba, China. Ahí tienes a Cuba. Vive de los pobres. Ahí tenemos Venezuela. Hay que ser más pobres para estar... China es potencia, señores. No, yo te digo. ¿Y por qué Rusia tuvo la perestroika? ¿Por qué? Porque fracasó, pues. Fracasa la izquierda. No es un sistema para vivir con libertad y justicia y dignidad. El caso uruguayo no lo resalta. Yo creo que se está confundiendo aquí los regímenes comunistas con los partidos socialistas dentro de una democracia representativa, que son 2 conceptos completamente distintos y que no tienen nada que ver uno con el otro. Efectivamente, sí, los países del telón de acero cayeron porque uno, dentro de la visión de la política concebida dentro del estatalismo, pues no funciona, porque el proteccionismo económico no funciona y porque eliminar la competitividad es algo que hace que la producción se encarezca, y como estamos hablando de una cuestión que afecta a una sociedad desde una perspectiva política y económica, pues evidentemente no funciona. Yo creo que se están confundiendo términos y mezclando términos, es decir, son cuestiones muy distintas. De todas formas, lo que sí también tengo que decirle a la candidata es que lo de la justicia retrospectiva no sirve ni funciona. Es decir, no podemos dedicarnos a decir y vamos a enjuiciar y vamos a castigar y vamos a penalizar a los que estuvieron después, porque eso suena casi un poco a venganza. Será una cuestión de decir, bueno, señores, a partir de ahora vamos a tener un país que tiene que funcionar con unas normas jurídicas, tenemos que hacer una limpieza a fondo de la justicia en Perú, es decir, fiscales y jueces, porque no es normal que un pobre infeliz, que un indígena, que es quizás, además, que es con toda ley, el auténtico heredero del país, sin más. O sea, todos los europeos, todos los que han venido después, ellos son los reales auténticos depositarios del país, que si no tienen un medio, no tengan derecho a una asistencia letrada, que puedan estar expuestos a una fuerza militar, una fuerza policial, simplemente porque ocupan un lugar que es suyo por naturaleza y por derecho natural, y que sean sometidos a la acción de una fiscalía y de una judicatura que lo único que quiere es expoliarles dinero, sin entrar a hablar de justicia, que puedan pasarse 3, 4, 5 años en una cárcel sin tener ni siquiera una acusación formal, porque no han juntado dinero para poder sobornar, vamos a decir las cosas por el nombre, sobornar a un fiscal o a un juez. Es que todos ustedes tienen mucho miedo a la hora de llamar a las cosas por su nombre, pero mire, es que se le llama así, se llama sobornar a un fiscal, porque hay un problema de fondo en Perú, y es que no hay una estructura de Estado es frágil al 100%, y lo que no puede ser es que un funcionario público, según donde esté, en la misma categoría, esté teniendo un sueldo y en otro lado esté teniendo otro. Tiene que haber una homogeneidad, porque si no sucede eso, y si los funcionarios públicos, en lugar de entrar por oposición,
por un esfuerzo dentro de la administración pública, entran por ser amigo de un político y a dedo, el problema es que después ponen la mano para cobrar. Es que, mire, candidata, en el Perú tienen problemas muy serios que solucionar, que son esos. Y esos son los que le van a dar a ustedes la solución después con educación, porque pasan de una cuestión que es elemental y es justicia, que es tan necesaria porque es lo que establece realmente el estatus de un ciudadano y la protección de su persona y de sus bienes. Y si no hay esa justicia, la democracia no funciona. Incluso habiendo educación, incluso habiendo sanidad, que son los 3 pilares que hacen que un país funcione. Entonces, no puede usted prometer que va a hacer nada por los retornados si ni siquiera están haciendo nada por los que están en el país. Bien, Miguel, vámonos con... No, un momentito. A ver, yo en primer lugar, permíteme responder y si me cortaron, y no es que no se esté haciendo nada en relación a los retornados. Adelante. Es lo que no se ha hecho. Dentro de las propuestas de Manuela Bastidas se contempla una nueva ley de retorno, que básicamente tenga presupuesto, una nueva ley de retorno que contenga beneficios tributarios, una nueva ley de retorno que se haga con la participación de todos los actores. Eso es lo que estoy proponiendo como candidata. Existe una ley de retorno que no da respuesta ni incentiva el retorno, ¿no? Una ley de retorno en la que deben ser convocados migrantes, retornados, Cancillería y los principales ministerios como son Economía, Salud, Educación, Cultura, Mujer, Trabajo, justamente para que, por ejemplo, los retornados puedan participar con una cuota laboral, para que los retornados que ya no puedan trabajar tengan beneficios tributarios si arman una pequeña empresa, para que los retornados puedan acceder a créditos, para que los retornados puedan tener acompañamiento y seguimiento y mejor reinserción en nuestro propio país, ¿no? Entonces, hay que trabajarla convocando a todos los actores de la migración. No existe, y si existe, es una ley como muchas otras que son letra muerta. Pero un momentito, 30 segundos nomás, Jorge. La líder de Juntos por el Perú no está proponiendo nada radical. ¿Tanto les asusta a los de la derecha pedir que se destine mayor presupuesto para educación? ¿Tanto les asusta que se destine presupuestos para salud? ¿Tanto les asusta señalar que hay que generar trabajos y generar estabilidad? ¿Tanto les asusta que se les vaya a imponer un impuesto a los grandes ricos que evaden impuestos en este momento? Señores, eso no es nada radical. Eso es ponerse al servicio de las grandes mayorías. Eso es gobernar para un pueblo que no ha sido incluido en estos últimos 30 años. Eso no nos debe asustar, pero sí hay que generar cambios. Así es que estén tranquilos, los ricos, sus fortunas, no se les va a mover, pero sí van a pagar un impuesto, como lo pagamos los peruanos de a pie. Gracias, candidata. Jorge, déjame, lo de los impuestos a los ricos a mí de verdad es que me puede, siempre me ha podido. Pero vamos a ver, que es que todos lo sabemos porque sabemos sumar. Si nosotros cogemos a 100 ricos y le sacamos a 100 ricos $100, tenemos $10.000. Si le sacamos al resto de los ciudadanos $1, a 1 millón de ciudadanos le sacamos $1, tenemos $1 millón. Es que lo del cuento de los ricos y el cuento de Robin Hood está muy visto, es muy populista, pero no conduce a nada. El capital, en primer lugar, se protege y, en segundo lugar, en todos los países los impuestos son escalonados. Los que más ganan, más pagan. Y a mí, dígame que una corporación paga dinero en un país o paga dinero en otro. Pero en cada país en el que está, paga una cantidad u otra según los acuerdos que haya. Los ricos... En el Perú no lo pagan. Por ejemplo, Estados Unidos, el presidente actual lo está proponiendo también, el impuesto a las grandes fortunas. Pero mire, y
Sí, imagínense, pero, hay que rescatar, imagínense. mire usted, Estamos en y en esa España línea. teníamos un tarado de ministro de Asuntos Sociales que también decía lo mismo, cuando todos los españoles estamos hartos de saber que los impuestos son escalonados y que quien más gana más paga. En mi país, para informarle, señor Miguel, que en mi país los grandes millonarios no pagan impuestos, pues. Quizás no pagan todos los impuestos que a algunos les gustarían. Evaden. Que es una cosa distinta. Que no paguen impuestos, eso ya es muy cuestionable, porque los pagan en un sitio, los pagan en otro. Es así, y todavía se atreven a ser candidatos a la presidencia de la República. No, en su país se atreven a ser candidatos a la República con una deuda con la hacienda pública, porque pagan impuestos. Lo que pasa es que en este caso los escaquean, ¿vale? Pero no es porque estén exentos de pagar impuestos, lo que pasa es que los eluden. Y es lo mismo, mire, hay que resaltar que lo mismo que estamos pidiendo nosotros, en Estados Unidos, el actual presidente también lo está pidiendo, y resáltenlo ellos. Mire, esas son medidas populistas, porque es que en la mayor parte de los países es muy difícil escapar de la acción del fisco. Otra cosa es que me digan que hay acuerdos. Pues mire, le voy a decir un acuerdo sencillo que hay entre España y Estados Unidos. Una persona que tenga recursos en Estados Unidos tiene una retención... La realidad de Estados Unidos es No, se lo pongo así de sencillo. Tiene una retención de un 7% para compensar con los impuestos que hay en España. Cualquier persona que traiga dinero de fuera tiene una retención diferente, porque en ese país también tiene retención. Entonces, aquí tenemos que empezar a ubicarnos. Y yo me planteo grandes fortunas, como por ejemplo la de Amancio Ortega, que es un señor que ha dicho: yo prefiero pagar en España más impuestos que pagar, por ejemplo, en Asia, que pago muchos menos impuestos. Y él prefiere pagar más impuestos en España porque realmente es un nacionalista, o sea, realmente sí cree que tiene un compromiso con su país. No todos, evidentemente, todas las grandes fortunas lo que tienen son asesores que le permiten obtener ventajas fiscales. Pero las ventajas fiscales que pueda tener, por ejemplo, Amancio Ortega, son las mismas ventajas fiscales que puedo tener yo. Lo que pasa es que, claro, un señor que gana 4, 5, 6 mil millones de euros al año, pues evidentemente la ventaja fiscal de él comporta una cantidad de dinero mayor que la ventaja fiscal que puedo tener yo, que quizás para mí supone pues 50, 60 o 70 euros, cuando para él quizás supone 50, 60 o 70 millones de euros. Pero no es. Aquí acá lo que estamos analizando es la realidad peruana, ¿no? Que tenemos gente que se muere de hambre mientras existe y que se les cobra impuestos, mientras tenemos gente candidata, pero eso no es porque haya impuestos. gente millonaria, porque ser millonario no es ningún pecado, ningún delito. Eso sucede porque en la medida que paguen impuestos, no se equivoque. Eso sucede porque en Perú falla la estructura de Estado y falla la educación, la salud y la justicia, que son tres elementos esenciales para que haya evolución económica. Pero eso no es porque haya ricos ni porque haya pobres, eso es porque no funcionan las instituciones. Miguel, vamos a darle la oportunidad a... Justamente el Perú ha colapsado porque no funciona nada de ello, por eso estamos en grave crisis, ha tocado fondo, y qué bien que coincida conmigo que es un tema estructural, es un tema de educación, y es lo que propone la compañera Verónica: a mejor educación, mejor gente informada, mejor gente involucrada, y gente que tenga que apostar por su patria. Y bueno, empiecen por apartar a casi todos los que forman parte del Ministerio de Justicia de su país, sobre todo los que están en la judicatura y en la fiscalía, y metan gente limpia. No me cuente historias de la educación si no hacen primero los deberes que tienen que hacer. Es decir, lo hemos dicho, lo hemos señalado, y lo ha señalado muy claro la compañera Verónica, y también lo señalamos los candidatos, de que el sistema también de justicia, que es ciertamente otro poder del Estado, ¿no? Y hay que aclarar que en el Perú hay independencia de poderes, pero la población tiene que saber que el sistema de justicia es corrupto, y por eso muchos de los que deberían estar en las cárceles todavía están libres, ¿no? Y osando, y no solamente gozando de privilegios, sino todavía queriendo tener representatividad en el Congreso y en estamentos de poder. Eso tiene que cambiar, y lo va a hacer. Lo que tienen que hacer es una limpieza a fondo, y después de hacer una limpieza a fondo... Oportunidad, Charlie, Miguel. A ver,
Charlie está con nosotros desde Guadalajara, Oye, México, y también quiere participar. ¿Y por qué México? Porque, bueno, México tiene a López Obrador, y López Obrador también tiene un modelo quizás un poco coincidente con lo que en algún momento podría ser la arenga principal de la candidata Verónica. Vamos a ver hasta qué punto es cierto que este tipo de tal vez situaciones contrastadas contra el poder tradicional por parte de un gobierno de tendencia de izquierda surte los efectos adecuados, o quizás también pueda estar ocasionando un descontento por parte de la población. ¿Qué le plantearías a la candidata? Sí, hola a todos. Una disculpa por haber llegado tarde, tuve problemas con la conexión. Bueno, yo creo que el sueño de la igualdad y de la equidad absoluta pues siempre estarán presentes en la historia de la humanidad, pero hay que también entender que la historia misma es el mejor laboratorio que existe para aprender de la naturaleza humana y para aprender de lo que funciona y de lo que no. Y por tanto no hace falta, digamos, argumentar muchas cosas. Ante la evidencia no hay argumento, el socialismo no funciona, aunque todo el mundo reconocemos que su fundamento, que es el sueño de la igualdad, pues es válido, tiene cierta frescura moral que desgraciadamente los humanos no hemos encontrado la manera de convertirla en un mecanismo de gobierno funcional. Entonces, lo ideal siempre será que el ser humano se enfrente a sus propios miedos, a sus propios retos y luche por progresar, y al progresar que coopere con la comunidad. Ciertamente el gobierno es un árbitro y ciertamente siempre habrá que evitar que los gandallas o los que juegan sucio adquieran ventajas sobre los que no, pero el libre mercado siempre será la mejor alternativa para que la libertad ponga a cada quien en su lugar. Yo creo que el socialismo es una muy hermosa utopía, pero que ya demostró que no funciona, y es toda mi opinión. Ante la evidencia no hay argumento. El comunismo, Charlie, el comunismo. Los países comunistas no tienen nada que ver con los partidos socialistas de las democracias, que son dos conceptos distintos. Una cosa es un país comunista, un país socialista, con unipartidista, una dictadura del proletariado, y eso lo llamamos comunismo. Y por otro lado están las tendencias sociales, los partidos sociales, socialistas, si quieres, y los partidos liberales y neoliberales dentro de una democracia en la que hay pluralidad de ideas. Y ahí no es una utopía, es un hecho más que puede suceder. Y conste que no me estoy poniendo de un lado ni del otro, sino que estoy planteando una definición, que es una cuestión completamente distinta. Y estamos muchas veces confundiendo, casi siempre, comunismo, los estados comunistas, que se llamaban estados socialistas, que eran dictaduras de proletariado, con los partidos, las distintas ideologías que pueden convivir dentro de una democracia y que no tienen nada que ver con el gobierno, con la estructura de Estado, sino con el gobierno de turno que se tiene que turnar, valga la redundancia. Son conceptos distintos. Y ahí el socialismo es una opción, una tendencia más que no tiene nada que ver con los estados socialistas. Y siempre nos vamos a encontrar con eso. Carrión, convocarles y decirle tanto a Charlie, a Charlie Vázquez, a quien expreso mi saludo, y a Miguel. Bueno, yo no sé en qué discusión están, pero yo no estoy en ella, porque en primer lugar, la propuesta que yo represento ni es ni socialista ni comunista. Ustedes allá con sus ideas trasnochadas. Aquí lo que trasnochadas, qué feo. Aquí lo que se está señalando es un gobierno democrático del Perú con el pueblo, que los corruptos deban estar donde deban estar, que es la cárcel, que funcione un sistema de justicia, que la gente tenga mejor educación, que la gente tenga mejor salud. Y eso para mí, bueno, creo que en este mundo del siglo XXI, ideologías trasnochadas como la que ha sostenido Miguel y Charlie, bueno, creo que es para otros espacios, pero Manuela no participa. ¿Cómo trasnochadas? Estamos diciendo que en una democracia actual del siglo XXI tiene que haber todas las tendencias políticas y que no tiene nada que ver una democracia liberal.
que es lo que realmente estamos hablando que tiene que imperar en el mundo, democracias liberales, con todas las tendencias políticas, con estados totalitarios. Es decir, esto no tiene nada que ver. Mire, Corea del Norte existe y China también existe, y son países comunistas. Democracia son realidades liberal, del siglo XXI. Miguel, democracia liberal, pero arbitrada. Con un arbitraje que Ah. permita el no monopolio, por ejemplo, y el real acceso a la justicia. Ciertamente, el liberalismo puro, pues tiene una tendencia descarnada a la injusticia por sí mismo, porque siempre el que más puede va a sofocar a quien menos, y el que es grande se va a comer al chico. Debe haber un arbitraje, leyes, que impere el Estado de Derecho. Cuando no hay impunidad y cuando impera el Estado de Derecho, entonces hay progreso. Y por supuesto que en una democracia liberal debe haber ciertas acciones del gobierno que pudieran encasillarse en el término del socialismo en cuanto a asistencia social. Pero es muy diferente eso, como bien dice Miguel, a todo aquello que nos vuela a ese apestoso comunismo que ya demostró todos sus defectos y todas las razones por las cuales jamás debe volver a ser intentado por ninguna nación. Ahí tenemos a Venezuela, de la que ya hablaron, y creo que ante ese monumental ejemplo, pues en México nos tenemos que preocupar, y en todos los demás países también tienen que encender las alarmas, puesto que estamos viendo cómo Venezuela se está yendo al suelo, la gente está sufriendo, y han sido sueños y han sido ideales muy bien manejados y muy bien dichos por excelentes populistas, por excelentes demagogos que no han hecho más que destruir a su propio país. Entonces tenemos que evitar que cualquier otro país de Latinoamérica se acerque al sufrimiento y al camino que tomó Venezuela, y para eso el liberalismo democrático bien arbitrado y con ciertas medidas de asistencia social, creo yo que serían el camino idóneo. Charlie, qué bien que digas eso. Hay que prender las alarmas para justamente, y te tomo la palabra, prende las alarmas. En mi país están muriendo porque no hay oxígeno, producto de que los gobiernos que nos han gobernado no se han preocupado que los hospitales tengan plantas de oxígeno, y que el oxígeno en este momento sea la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es producto de los 30 años últimos. Pero el gobierno no tiene que hacer oxígeno. Se están muriendo. Discúlpame que te corte. Prende las alarmas. Te tomo la palabra. Que en mi país los niños no están teniendo acceso a educación, no tienen agua, no tienen desagüe. Prende las alarmas. Levantémonos todos para decir que en el Perú, en pleno siglo XXI, con tanta riqueza y con 30 años de gobierno, como los que ustedes identifican muy bien, ¿no? Se está muriendo la gente. Es momento que haya un cambio, y ese cambio lo propone Verónica Mendoza. Mejor educación, mejor salud, trabajo para todos, y eso es lo que hay que rescatar. Yo saludo que coincidan conmigo, y los corruptos deben estar donde deben estar, en la cárcel, y aquellos que se han vacunado saltándose la fila se habrán escapado momentáneamente de la muerte, pero no se van a escapar de lo que les juzgue su conciencia. Entonces, señores, coincidimos en ello. Es momento de poner por encima la vida, y hay que, pues, ¿no?, todos los recursos ponerlos al servicio de quienes necesitan justamente salir de ese estadio en la cual ha sumido los últimos 30 años de gobierno a mi país. Y yo pienso de que eso también, si estaría pasando eso en sus países, levantarían las alarmas. Y yo saludo esa situación. Pero, candidata, Perú no es un país rico. Perú es un país rico en recursos naturales. Pero será rico cuando tenga justicia. Mientras tanto, es imposible que sea rico. Sí, a ver, vamos a terminar. Coincido plenamente con usted. Y de ser parlamentaria, una de las primeras cosas que voy a tomar la decisión es de inmediata extradición del sinvergüenza César Inostroza, que está muy bien disfrutando de las bondades en España. Muy bien, vamos a empezar a vengarnos todos en lugar de solucionar los problemas que hay.
Va usted por mal No, camino, hay que hacer que paguen por sus Dejemos hablar a Jorge Carrión. Olvídese de los pagos y piense en los cobros. Piense que en este momento lo que Perú necesita es justicia para que la riqueza natural de justicia, los recursos naturales, puedan traducirse en riqueza para los peruanos. Bien, y eso no se consigue con vendetas, eso se consigue haciendo funcionar la estructura del Estado, que es lo que no funciona. Bien, perdona, Jorge, pero a ver, es que... Yo entiendo que Miguel es un apasionado de la literatura peruana, pero nosotros vivimos la realidad. Bueno, usted puede pensar que yo soy apasionado de la literatura, puede pensarlo, sí. Bien, vamos a terminar como comenzamos. Creo que hemos ahondado varias temáticas y han quedado seguramente para la audiencia, que es lo más importante, despejadas algunas dudas. Y como lo explica bien la candidata, pues ella está por encima incluso de todas aquellas ideologizaciones que hemos inferido, ¿no? Porque lo más importante es sacar adelante al Perú en su situación tan controversial en este momento con la pandemia, con la crisis de la corrupción, ¿no? Y si vamos sumando, pues vamos a encontrar muchos más detalles. Pero vamos a terminar con Eladia Montañez, para que empezó la dama y tiene que terminar la dama. Para que ella nos última inquietud y después pues ya llegamos al final. Eladia, tus palabras finales. Pero yo creo que esto me hizo... Cada país donde uno está siempre es un aprendizaje. Y pues con mis compañeros panelistas creo que también es un aprendizaje y es una reflexión. Y la que se está presentando es Manuela por Peruanos en el Exterior. Y ya le hacían las preguntas como si fuera la presidenta de la República. Bueno, y no sé si es un augurio. No, yo no le voy a dar lo que yo auguré a cierto presidente. Le dije, ya no le hago más preguntas, presidente. No, pero todavía no soy. Y llegó a ser presidente. Y ahora, mira, Manuela, estábamos hablando, yo creo que el Perú podría estar mejor. Hemos caído fondo, pero ahí estamos. Y para quizá un poco contestarle a Miguel, hay leyes que están hechas ya, sí, sobre la convalidación de títulos que hicimos en Argentina. Y Argentina se parece mucho a lo que tiene España en todo lo que se refiere al exterior. Cuando hicimos, te voy a decir, en el caso de la convalidación, yo terminé la universidad hace más de 42 años y llevé todo mis sílabos, lo llevé a Argentina. También lo de secundaria. Y mi compañera es abogada de la Católica, también llevamos. Pero ¿qué resulta? Cuando teníamos, por supuesto, los de la organización lo vieron, qué materias, y se quedaban sorprendidos por las materias que yo había llevado en secundaria, te estoy hablando de 42 años atrás. Y decía, ¿pero llevaban este curso? Sí. Y en la universidad llevaban este curso, pero si ustedes no iban a ser médicos. Pero sí, nosotros teníamos que ser educadores, íbamos a ser educadores. Y bueno, y así, ¿no? Eso es para comentarte, ¿no? Sí. Sin duda que podía ha cambiado las currículas, pero hay afines. Y tengo de peruanos, hay varios que están trabajando, son médicos. Ellos, no sé, convalidaron en España y son médicos, siguen trabajando en España. Ese es el uno, ¿no? Y en el otro, que sí, por supuesto, nos lleva a la reflexión, porque hay muchas canciones que dicen que para llegar a la paz tiene que haber justicia, y para llegar al otro tiene que haber justicia. Y tenemos que empezar por eso. Entonces, cuando yo le comentaba a Manuela que había un grupo de peruanos que estaban sufriendo, son profesionales de excelencia, ojo, porque han estado y están sufriendo injusticia, diríamos, porque ellos podían trabajar en lo que saben. Hay una de ellas, la abogada, que
ha sido parte de la ley migratoria, la única ley migratoria que hubo en Argentina, que es hasta ahora. Por ejemplo, ahí no hay problemas para él. Y ella podría estar en Perú trabajando sobre el tema de migración, pero no, como no hay justicia, no va como estamos hablando, no a dedo o fulano o mengano. Entonces, no hay justicia, hay impunidad y eso no es fácil. Puede tener muy buenas intenciones, Manuela, pero no va a ser fácil. Y ante eso, pues ella quizás sacará fuerzas de donde no tenga y, como ella dice, no pactar entre gallos y medianoche, sino pactar con transparencia. Porque dialogar tampoco no es pactar. Ahora estamos dialogando, estamos conversando y creo que esos son aprendizajes. Así es que redondeando. En ese sentido, Eladia, yo Eladia, obviamente le auguro lo mejor a la candidata y pues necesitamos de peruanos en el exterior una mujer, digo yo, porque es la mayoría. Eladia, yo hace 40 años también cursaba la secundaria en España. Claro, es que a mí eso Yo no me la dice nada. universidad, No, o yo sea, le voy a decir, te voy a decir una cosa. Mi cuñada es peruana, mis sobrinos son hispano-peruanos, mi hermano fue residente en Perú durante mucho tiempo. Y esto quizás a la señora Manuela también le queda claro que no es que yo sea un apasionado de la lectura, sino que he mamado una realidad que está muy al margen de la literatura. claro, Yo espero que tenga claro eso, porque con independencia de eso, sí, tiene usted toda la razón, señora candidata. Yo he mamado literatura porque he mamado ensayo de ciencias políticas, relaciones internacionales y gestión pública hasta cansarme. Y de sociología, y si quiere usted también de historia y de antropología. Entonces, sí, efectivamente, una parte es lo que he estudiado y otra parte es lo que he vivido y lo que vivo y las realidades que vivo. Y veo, evidentemente, en España los problemas que hay precisamente que tienen los peruanos Jorge, para poder convalidar ningún título. Y los veo, pero vamos, de lejos, de lejísimos. Y eso que en España, a ver, rige el convenio de Bolonia y se exige unas titulaciones para acceder a determinados puestos de trabajo. Cualquier persona que tenga una titulación y tenga una cualificación puede acceder a una escala laboral y quien no la tiene no. Pero ojo, eso no significa que en España ningún peruano, ni el primero, sea un paria. claro, Ojo, no. ojo, que son conceptos muy distintos. Acláralo. Porque esto yo lo oí en un principio y decía, no, mire, no sé en Italia cómo se lo montan. Bien. Pero desde luego en España no hay parias. O sea, en España no hay parias. Entonces, bien. A ver, vamos a dejar a la aquí hay candidata. unas realidades, unos compromisos y unas propuestas que muchas veces son vagas y otras veces no van a ningún lado. Y hay que decir claras las cosas. Yo voy a hacer esto y esto. Yo es que soy muy así. Perfecto. Sí, dime, Jorge, perdona. Entendimos. Vamos a terminar ya con nuestra candidata. Por lo visto, ha ganado adeptos, en especial femeninos, porque parece que la tendencia de Eladia está comenzando a inclinarse hacia Manuela, ¿no? Eso es bueno. Pero ella nos aclaró, que no es copia de su candidata. Es que los otros analizan como le han visto, es que también hay cosas que a veces, ¿no? Le han visto con fotos a su candidata, con Chávez y así, no sé si son trucadas, no sé si esto, pero a veces son cosas que ven, pero no sé si son ciertas, pero ella está aclarando. Yo le voy a decir una anécdota nomás. Tengo una foto con Berlusconi, pero no soy de la derecha. Adelante, candidata. Pero no todos piensan como dicen, a ver, en primer lugar, gracias por la invitación a este espacio. Pero yo quiero, antes de despedirme, señalar algunas cosas. Manuela no es una improvisada en política.
Me hubiera gustado más exponer las propuestas, pero bueno, me ha gustado también ir a temas de mayor envergadura, porque los políticos debemos de estar preparados para todo, ¿verdad? Pero también como política soy respetuosa y no hago injerencia a puertas de un proceso electoral. Como peruana, no hago injerencia a puertas de ningún proceso electoral de ningún país amigo y en el que estuve, por respeto. Por respeto. Eso hay que señalarlo. No hay que direccionar, así uno tenga conocimiento de la realidad, y si no se la tiene, con mayor razón. No hay que direccionar y pretender tener injerencia en las decisiones de un pueblo soberano, como es el Perú. No me atrevería yo a ponerme frente a una pantalla a puertas de un proceso electoral de tal o cual país y direccionar, por ética y porque respeto a mi país y al país de acogida. Ustedes yo respeto el voto de los ciudadanos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Me hubiera gustado estar en un evento con miradas de compatriotas peruanos, pero bueno, lo asumo, y eso es parte de la democracia, eso es parte del juego político, ¿no? Pero bueno, pues, estamos a puertas de ir a elegir a un futuro gobierno. O apostamos por más de lo mismo, o cambiamos, sin temor, sin miedo. Los cambios hay que darse cuando uno toca fondo. Y lo dije, así como en el Perú se ha tocado fondo en temas tan sensibles como la educación, si no apostamos por educación, vamos a seguir teniendo una población que no critica, que no cuestiona, que es fácilmente conducible. Entonces debemos de tener una educación como la que se tiene en estos países, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a decir, Italia, que es el país donde yo resido, salud gratuita, ¿eso es malo? No es malo, es bueno. Educación gratuita, ¿es malo? No, es buenísimo. Muchos beneficios que tenemos los irregulares, y alguien señalaba y se me iba. No hay ciudadano ilegal, señores, hay ciudadano irregular. Y son estos países nacionalistas, ¿no? Son países nacionalistas y eso hay que rescatarlos. Rescatan lo suyo, ponen por encima lo suyo. Y eso hay que rescatarlo. Es la palabra exacta. Entonces, yo les digo, a puertas de un proceso electoral en el que yo invoco a los que me están escuchando, obviamente los panelistas ya tienen seguramente ya establecido, ¿no? sus candidatos. Manuela Bastidas no representa a ningún consulado, a ningún cónsul ni a ningún grupo de poder. Manuela Bastidas es candidata de los peruanos en el exterior invisibilizados, pero también invoco al peruano intelectual, al peruano emprendedor, al peruano empresarial, a ti, joven migrante de segunda generación que un día vas a retornar a nuestra patria, a ti que has sido formado en estos países de acogida. Es momento de que nuestra patria también tenga salud, educación y vivienda gratuita. Y eso no son ideologías trasnochadas, eso es solamente justicia social. Y eso es lo que proponemos. Así es que no le tengan miedo, no le tengan miedo. Es momento de apostar por más corrupción o por una nueva oportunidad. Y a partir del 28 de julio, si ustedes me dan su confianza, voy a representarlos en el Parlamento, llevar esta agenda a debatirlo, consensuarlo y defenderlo, jamás a negociar, jamás a traicionar al pueblo. Eso no es malo. Por eso me dirijo a ti. Este 11 de abril hay que ejercer ciudadanía, hay que asumir también responsabilidad e ir a sufragar, porque eso es parte del ejercicio ciudadano. Y te invoco a marcar JP para que Verónica Mendoza
sea nuestra próxima presidenta del Bicentenario y marca JP y escribe el número 1 de Manuela Bastidas. Conozco la realidad del Perú y de los peruanos en el exterior porque las vivo, no porque las leo. Muchísimas gracias. Candidata, le falta a usted la justicia gratuita, Gracias, que Miguel. es la que todos omiten. Miguel, bueno, gracias por la participación de la candidata. Ella nos infería de que quizás le hubiese gustado más participar con peruanos solamente, pero creo que su convivencia en Italia, la convivencia por casi 30 años en Venezuela, de quien habla, hace de que tengamos que relacionarnos precisamente con los anfitriones, porque los peruanos en el exterior no somos los peruanos aislados, somos los peruanos prácticamente sincronizados, de alguna manera unidos al país que nos acoge. Así es que creo que esta oportunidad que ha tenido de conversar con ciudadanos de España, de México, ¿no? Y peruanos también como Eladia y Rigoberto Arica, creo que ha sido bastante aleccionante. Al menos es nuestro aporte, el aporte para que se eleve un poco más el raciocinio del elector. Le agradecemos anticipadamente y gracias a Telestar Televisión, a Supercable Canal 3 y a Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y a saber elegir. Gracias, candidata. Un abrazo a la distancia. Gracias.